días, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Creo que si tomamos en cuenta el caso de la República Mexicana por lo que toca a cómo ir midiendo los indicadores de Gini, que es justamente ese procedimiento que hace relación, hace una medición de la desigualdad alrededor del mundo, podemos ver que no únicamente los problemas se concentran en lo que llamamos el diseño del país, de cómo funcionan todas las instituciones, por lo que toca al comportamiento de cómo ha ido dirigiendo el presidente como, digamos, titular de la jefatura del Estado a cada uno de los problemas que tiene el país. Si nosotros, por ejemplo, vemos que su principal virtud, y la hemos señalado, ha sido ir atacando cada día de su administración, principalmente a los órganos autónomos, a todos los que tengan esa naturaleza, porque él llama que se constituyó una forma, por ponerlo en palabras, de paraestado, es decir, que se constituyeron al margen justamente de la institución formal que existe, del gobierno, del Estado, y lo cual justamente no es así, tiene que ver con otra categoría en todo caso, porque como sabemos, hemos visto la constitución primero de aquellas instituciones que dependieron en un primer momento de las dependencias, de las entidades como las conocimos, en una primera época en torno al funcionamiento de la administración pública, por ejemplo, pero después surgieron justamente las naturaleza constitucional de los órganos autónomos que le permite al país funcionar de una manera mucho más, no solo autónoma, sino también le permite ir midiendo cada una de las categorías con que funcionan sus instituciones para darles, por ejemplo, más vigor, más transparencia y que se garantice no solo la libertad de expresión, la libertad de prensa, sino también, por ejemplo, el que tengamos en cuenta que hay transparencia en el manejo de la información y quisiéramos también llamado a cuentas. Todo eso es lo que hace que México esté por debajo en esa línea que llamamos el indicador de Gini, que hace relación con ese problema de la desigualdad. Y también no solamente eso, sino que hace con el problema principal que tiene el país, que entre otros también es el rubro de la pobreza, que sería el segundo gran problema que no solamente no se ha abordado, sino se le ha dado, por ejemplo, en el caso de esta administración, un centro en torno a darle prioridad, por ejemplo, a la idea de que las elecciones van en primer término como un fenómeno de propaganda, y en ese sentido se ha ido generalizando el problema en torno a las pensiones, justamente porque las pensiones deben ir focalizadas y no generalizadas. Por eso, por ejemplo, usaron en la administración actual del presidente a todas aquellas, a los padrones, por ejemplo, que alimentan el ISSSTE o el IMSS, justamente para darle conformación a lo que es ese gran padrón de las pensiones y las consecuencias otra vez en esa desigualdad que señalamos en torno a ese indicador. Lo hemos visto, que estamos llegando, el caso de la República Mexicana para ya el próximo año, tendremos un poco más de 5 puntos del déficit fiscal, que ya no ya es, digamos, una circunstancia histórica, porque hace una presión enorme a las finanzas públicas en el comprometiendo incluso el futuro del país, que tendrá que haber un ajuste digamos para la próxima administración sí o sí. El otro gran problema me parece que es justamente los homicidios en los espacios públicos, que no solamente no se ha detenido, sino que no tiene una política ni siquiera de contención, sino se ha dejado hacer a cada una de las instituciones en torno a que no tengan capacidad de defensa. Y yo creo que el rubro de seguridad y justicia, por tanto, se ha dejado a la deriva, que me parece que sin duda el rubro de la inseguridad, mejor decirlo así, es uno de los problemas y los pendientes que tendrá el país para los próximos años. Si analizamos también ese rubro, veremos el caso, por ejemplo, de cómo cada una de las regiones y las entidades federativas del país se encuentran asoladas, lo cual justamente también habla de digamos que no existe una coordinación ni siquiera en el plano formal,
cuando hablamos, por ejemplo, en los estados de la República, que se firman, por ejemplo, no solamente en Morelos, sino en todo el país, el que tengamos esos acuerdos administrativos de los mandos únicos o los mandos coordinados, que va justamente en sentido contrario a la Constitución, porque no es posible admitir que tengamos por encima un acuerdo administrativo, como el nombre que le pongamos, y sin embargo siempre debe estar por encima la Constitución, que hace responsable al presidente y a los gobernadores de las entidades del rubro de la inseguridad, no a un alcalde, no a una circunstancia en donde las autoridades, digamos, de la primera línea de defensa, sean justamente quienes hagan esa contención que le corresponde al Estado. Ahí también hay otro foco de desigualdad muy importante. Y si uno también analiza el problema en que hoy nos involucramos en torno, por ejemplo, del rubro social en general, no solo en lo que toca a la pobreza, sino también al rubro de la desigualdad. Creo que allí también nos quedamos a deber mucho, y sobre todo el caso del país, de cómo hoy se encuentra convulso, tiene que ver con ese fenómeno, y creo que por eso también es muy importante que lo analicemos bajo esa línea, porque uno de los factores que le permiten, no solo académicos, sino sobre todo en el mundo de la libre expresión, le permite al país ir midiendo con ese indicador el que tengamos instituciones más sólidas y sobre todo que funcionen. Me parece que cada uno de los rubros de la administración que señalados, en el caso de la justicia, la inseguridad, la pobreza, la sociedad, las elecciones, el diseño, en todo caso, de cada institución, nos habla que hemos en este sexenio, si no paralizado, por lo menos hemos ido poniendo, en el caso del presidente López Obrador, por encima a su proyecto de una conversación electoral para seguir, para permanecer en el poder político a pesar de todo. Y creo que eso es lo que hoy el país debe poner por delante en torno al próximo proceso electoral, para ahora tener en cuenta que me parece puede uno manifestarse en torno a muchas preguntas, pero me parece que en todo caso, Teodoro, la pregunta principal debe seguir siendo de cara al montón de elecciones que tendremos muchas, pero sin duda el eje vertebral será la elección presidencial, sigue siendo muy vigente en torno a dejar esa apatía de los mexicanos que no tenga lugar en la próxima elección, y preguntarnos en todo caso de manera central si queremos menos o queremos más de este gobierno para los próximos años y sobre todo para construir nuestro futuro.